La educación es un elemento significativo en la formación del ser humano. En Cuba puede hablarse de instituciones educativas desde el periodo colonial. En esa etapa de nuestra historia aparecen las primeras de ellas vinculadas sobre todo a la Iglesia Católica por medio de diversas órdenes religiosas que rectoraban la enseñanza en sentido general. En particular, hoy queremos conversar sobre la segunda enseñanza de la que puede hablarse en Cuba a partir de 1728 con la fundación de la entonces Real y Pontificia Universidad de La Habana. Hoy, en Memorias, Instituto de Segunda Enseñanza. Fue exactamente el día 15 de julio de 1863 cuando por un real decreto de Isabel II, reina de España, comenzó a impartirse con carácter oficial en escuelas especiales el bachillerato, que recibió el nombre de Instituto de Segunda Enseñanza. Sin embargo, en el caso de los colegios privados, esta educación se inició mucho antes por real decreto del 27 de noviembre de 1844. A la par de la matrícula en la universidad, los colegios privados asumieron un alto número, como ocurrió en el seminario de San Carlos, famoso ya por la labor emprendida por el padre Félix Varela. Por Real Decreto de 1863, España adopta la división francesa en educaciones primaria, secundaria y superior, división que se estableció en Cuba. El ministro de Ultramar, José Gutiérrez de la Concha, según decreto emitido por el gobernador y capitán general de la isla, ese mismo año, fundó los institutos de La Habana, Matanzas, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. En Camagüey, la apertura del Instituto de Segunda Enseñanza, actualmente el Instituto Preuniversitario Álvaro Morel Álvarez, tuvo lugar el 10 de octubre de 1864. Compuesto por dos etapas dentro del mismo periodo histórico, la primera como Instituto de Aplicación de Puerto Príncipe entre 1864 y 1865 y la segunda como Instituto de Segunda Enseñanza, comprendido desde 1865 hasta 1896. Uno de los temas que llama la atención al estudiar la historia de la educación en Camagüey es la del Instituto de Segunda Enseñanza, ese majestuoso edificio que forma parte de la arquitectura camagüeyana. Pero el actual Instituto de Segunda Enseñanza en el Casino Campestre tuvo sus antecedentes en el Instituto de Segunda Enseñanza que a partir de 1863 se van a organizar en Cuba a partir de una reforma en la educación. Hasta ese entonces no existía en Cuba ningún tipo de enseñanza de ese tipo, por lo tanto comenzaron a partir de 1863 como Instituto de Aplicación. En él se graduaban peritos agrimensores, peritos químicos,
entre otras especialidades propiamente prácticas. Y no es hasta el año siguiente, en 1864, cuando al Instituto de Aplicación de Puerto Príncipe se le da la categoría de Instituto de Segunda Enseñanza. Es allí cuando comienza la historia de nuestro instituto provincial, que va a tener los altos y bajos de la guerra, como es el caso de 1868, cuando es clausurado, cuando la mayoría de los profesores y los estudiantes se van a incorporar a la guerra y tiene que cerrarse. Y no es hasta 1871 cuando el gobierno español decide clausurarlo oficialmente, aunque desde inicio de la guerra ya no existía el propio instituto. Va a suceder lo mismo en la contienda siguiente, en el año 1896, a partir de la invasión de Oriente-Occidente, la extensión de la guerra a toda Cuba, vuelve a cerrarse el instituto en segunda enseñanza y no es hasta la primera ocupación militar estadounidense, el 1 de febrero de 1900, cuando el gobierno de ocupación decide reabrir este instituto. En aquel momento el instituto no contaba con una sede fija, sino que radicaba en casas alquiladas, por ejemplo, Avellaneda número 17, Cisnero número 12, Avellaneda número 10, Luaces número 8, el actual obispado, y no es hasta el 10 de octubre de 1928 cuando se inaugura el edificio que conocemos hoy como Instituto de Segunda Enseñanza, que va a marcar la historia de Camagüey por la tradición de lucha. Y de este instituto de la colonia van a salir profesores como, por ejemplo, un patriota reconocido de Camagüey, que fue Eduardo Agramonte Piña. Eduardo Agramonte Piña, de formación médico, va a hacer oposición a una cátedra del Instituto de Segunda Enseñanza, pero cuando comienza la guerra, Eduardo Agramonte Piña, con la mayoría de los catedráticos y sus estudiantes, se van a incorporar a la contienda de los 10 años. Por lo tanto, dentro de la guerra de los 10 años, va a haber también profesores del instituto que van a ser declarados por el gobierno español como infidentes, y ahí va a marcar el patriotismo de nuestros maestros en la lucha contra el colonialismo español. La guerra de los 10 años trajo muchas dificultades en la vida académica de los centros secundarios. El Instituto de Puerto Príncipe fue clausurado en 1868. Los de Matanzas y Santiago de Cuba fueron suprimidos en 1871. Queda sin dudas mucho que reseñar de la interesante historia de la segunda enseñanza o enseñanza preuniversitaria en Cuba y principalmente en nuestra ciudad de Camagüey. Historia que muy bien pudiera dividirse en 3 grandes etapas: colonial, republicana y revolucionaria. A ellas nos acercaremos en otras emisiones de Memorias.